aumentar la generación de empleo, porque compartimos que hace falta ingreso de capitales, algunos estarán de acuerdo, otros que no, y hay que facilitar y establecer mecanismos. Pero no puede haber semejante desequilibrio entre lo que plantea el régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, y lo que tiene que vivir un productor común. Miren, el RIGI abre las puertas a que puedan venir capitales que tienen que tener como mínimo 150 millones de dólares. Con lo cual coincido con una diputada que planteó que si esas condiciones eran para los grandes capitales, que sean también para las pymes. Y en todo caso, bueno, perfecto. Pero quiero decir también, en esta condición, por decirles algo si alguien no ha tenido el trabajo, se establece un sistema impositivo especial, encapsulado durante 30 años, donde, entre otras cosas, se los ubica con un impuesto a las ganancias en la categoría mínima de 25%, donde, entre otras cosas, se exime a partir del tercer año los retiros de directivos y accionistas que deben pagar, de acuerdo a nuestra legislación, el 7%, se los exime de ese recargo, de ese impuesto. Donde, entre otras cosas, se exime también a esas inversiones de los derechos de importación, de los derechos de registro, etcétera, que puedan existir o necesitar para importar sus elementos para producir. Pero además, y esto es lo último que quiero hacer referencia, se los exime con los productos de su producción a partir del tercer año de que sean gravados con ningún tipo de impuesto a las exportaciones. Entonces, no es razonable que aquellas supuestas inversiones que puedan venir a generar trabajo no tengan impuesto ningún tipo de retención a sus exportaciones, mientras se pretende aumentar a los ya castigados productores de las distintas economías regionales y productores en general. Así que por estas razones quiero dejar expresa constancia: la Unión Cívica Radical no va a aumentar, no va a avalar aumento de retenciones. Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Atilio Benedetti. Tiene la palabra la diputada Paula Omodeo. Muchas gracias a los presidentes. La verdad es que quería hacer una aproximación teórica de los avances y de las modificaciones a la ley, pero no puedo dejar pasar lo que acabo de escuchar, porque parece que nos están entregando un país donde todo funciona y donde no es necesario hacer cambios muy ambiciosos. Y decían, son muy ambiciosos los cambios. Y sí, porque nos están dejando tierra arrasada, nos han dejado un desastre. Solamente 3 chicos que terminan la escuela puede entender un texto. O sea, es una locura. La pobreza, la indigencia, la inseguridad están en un estado realmente al borde del equilibrio social. O sea, ¿por qué necesitamos un protocolo antipiquetes? Acá algunos diputados de la izquierda decían, no nos dejan marchar. Y bueno, ustedes no nos dejaron trabajar, no nos dejaron transitar, no nos dejaron llegar a nuestros trabajos, no dejaron a los chicos que tengan clases, no dejaron a los chicos de las universidades que puedan ir a las universidades. Estoy pidiendo respeto. Básicamente se ve que cuando ustedes hablan hay que escucharlo y cuando hablan los demás ustedes pueden gritar porque lo único que saben hacer es gritar. Pero realmente uno tiene indignación, y no es que tenés indignación por las incoherencias que se dicen o el desapego a la realidad. Es una falta de respeto a los argentinos, a la mayoría de los argentinos que votaron un cambio. Y votaron un cambio porque realmente la situación era alarmante. Entonces nosotros necesitamos hacer cambios muy profundos y hasta dolorosos para salir de la catastrófica situación en la que nos dejaron. Todos queremos tener una ley que sea más permisiva, pero estamos en un estado donde hay tal nivel de inseguridad y donde las fuerzas de seguridad
han estado tan desprotegidas y han sido abandonadas a su propia suerte que tenemos que hacer reformas muy profundas para cambiar la situación del país. Ustedes nos van a dar lecciones, realmente el nivel de hipocresía. Ustedes, que han sido el peor gobierno de la historia, vienen a querer darnos lecciones a nosotros de lo que tenemos que hacer. El gobierno actual llegó con la mayoría que llegó, justamente porque la mayoría de los trabajadores, la inmensa mayoría de los trabajadores, no se ven representados por ustedes. Hablan de transparencia, hablan de institucionalidad. Se llevaron puesta la institucionalidad y la transparencia. Su gobierno, su presidenta ha sido el estandarte de la corrupción en Argentina. Se han llevado, empezamos, es verdad, en enero del año pasado con un juicio político a la Corte que fue una pantomima. Y ahora les escandaliza que no pasa por 17 comisiones. Hay una urgencia. Les pido un poquito de respeto, que no griten, o sea, es la mínima. Por favor, diputados, dejemos hablar a la diputada. Gracias. Entonces, tenemos una buena ley que ha sido perfectible y donde ha demostrado que el Congreso funciona y que la democracia está con todo su vigor. Hemos escuchado a ministros, hemos escuchado a secretarios, han venido las organizaciones sociales, se ha construido un diálogo. Ustedes critican a los que dialogan porque no saben dialogar, porque siempre nos llevaron a las patadas, siempre nos llevaron puestos. Esto es la democracia, es sintetizar los distintos intereses para una ley mejor. Entonces, si esto no es democracia, ¿qué es? ¿Ustedes creen que son los únicos que pueden representar a la democracia? Hay cosas excelentes en el proyecto, como hay cosas perfectibles, pero la administración se está autolimitando potestades en pos de la libertad de los ciudadanos. ¿No se acuerdan la barbaridad de coimas, de corrupción y de kioscos que se armaron por los permisos que ustedes instalaban en aduana? Y no hablo solo de la CIRA, el ROE rojo, el ROE verde, donde querías exportar y no podías porque te cerraban o abrían la canilla de manera discrecional. La reforma del Estado y la reforma administrativa es un paso hacia adelante en la libertad de los que quieren emprender, de los que quieren trabajar, de los que quieren sacar adelante esto con méritos y sin curros. Las empresas que se proponen privatizar son empresas que recibían aportes del Tesoro de manera millonaria y no estaban asentadas en los balances. ¿En concepto de qué le donábamos a Radio y Televisión Argentina para que haga paca paca? ¿Y ustedes defienden eso? ¿Eso es cultura? 678, mamá corazón, los subsidios al Inca de manera discrecional donde no había concursos. ¿Eso es lo que están defendiendo? A los amigos sí, a los enemigos no. Ese era el sistema que ustedes instalaron. Hay muchísimos avances en la ley, se ha dialogado, se ha bajado. En un momento había una propuesta de subir retenciones de economías regionales y se escuchó a las economías regionales, hemos escuchado a los distintos sectores. Es verdad que tenemos que ir a un sistema progresivo de eliminación de todas las retenciones argentinas. No es solamente si subimos o no subimos estos 2 puntos. Por supuesto que hay que ir ahí, pero hoy nos encontramos en una encrucijada. Hablan del sistema jubilatorio como si ustedes hubieran dado algo a los jubilados. El sistema que ustedes proponían tenía a los jubilados mucho peor de este sistema. Y ahora se rajan las vestiduras. El nivel de hipocresía y de disociación con la realidad ya no son mayoría justamente por eso, porque han abandonado al pueblo argentino a su propia suerte. La reforma del Estado, la reforma administrativa, los regímenes de incentivo, las desregulaciones son esenciales para que Argentina salga adelante. Hace muy poco tiempo, el pueblo argentino en su mayoría dijo basta, hasta acá llegaron. Y no estamos siguiendo a un Mesías, a un iluminado. Este no es el proyecto unipersonal de una sola persona. Este es el proyecto de una sociedad que quiere salir adelante con mérito, con trabajo, con esfuerzo, con inversión, sin curros, sin militantes metidos, lleno de ñoquis a donde uno levanta una piedra en una intendencia, en una legislatura provincial, en las empresas del Estado, la Cámpora cooptando aerolíneas argentinas, la Cámpora cooptando los distintos nichos para hacer negocio, los depósitos de los hospitales llenos, galpones llenos de mercadería que se estaba pudriendo.
En Tucumán, bolsones que tenían que ir a los comedores para hacer negocio a las puertas de las elecciones. Aportes del Tesoro 3 días antes de las elecciones para hacer campaña política. Eso es lo que tenemos que recortar. Queda muchísimo por hacer. Tengo observaciones puntuales en tema de biocombustible, en cuanto a la paridad del precio. Tenemos que mejorarlo y el gobierno está escuchando. Se sacó el artículo 59 relativo al azúcar, se bajaron las retenciones a economías regionales, se mejoraron los artículos de educación, sistema político, partidos políticos, financiación de partidos políticos. Pero no estamos hablando acá de los enormes avances en cuanto a las autolimitaciones de la administración. La administración se está autolimitando para que haya más libertad, para que haya menos burocracia. Están enojados, están indignados, pero no están indignados por las leyes. Están indignados porque se les corta la joda, se les cortan los privilegios y se les cortan los curros para los amigos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Paula Omodeo. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente. En primer lugar, voy a pedir disculpas porque me voy a desviar un minuto, no tanto porque está conectado, pero del espíritu central o de la columna vertebral de este debate. Son las 12:15 de la noche, estamos ingresando en una jornada importante en la sociedad argentina, que más allá de la valoración que cada uno de nosotros tenga, no puede ignorar, va a significar la movilización en todo el país de millones de compatriotas que, ejercitando los derechos y garantías que consagra la Constitución, van a salir a expresarse. En representación de un sector de la sociedad argentina, no de la totalidad de la sociedad argentina, porque también puede ser que del otro lado haya millones de argentinos que no van a seguir el mismo ejemplo y que en algunos casos siguen confiando, teniendo la expectativa o la esperanza en función de lo que puede a este gobierno devolverle a la sociedad a partir de las promesas que formuló. Pero es una jornada muy importante, pero también es una jornada muy riesgosa. Y muy riesgosa porque depende fundamentalmente de la respuesta que tenga el Estado, de la tolerancia que tenga el Estado, del apego que tenga el Estado a las normas constitucionales, a esos derechos y garantías, a la decisión de cuidar, porque esa es la decisión que tiene que tener la manifestación de estos argentinos que se van a volcar a las plazas, de garantizar que lo puedan hacer en paz, sin ser perturbados por hechos de violencia de ninguna naturaleza. Por supuesto que también los organizadores tienen esa responsabilidad, pero mucho mayor es la responsabilidad del Estado. Y en ese sentido quiero decir que tengo una profunda preocupación, presidente. Los diputados que estamos aquí, por supuesto, tenemos como misión esencial legislar, pero también tenemos como misión esencial cuidar los derechos de los argentinos y particularmente, más allá de cuidar el derecho de propiedad, el derecho a la libertad, como se menciona reiteradamente, hay un derecho que priva sobre todos ellos y que los diputados tenemos que cuidar más que nada, que es el derecho a la vida. ¿Por qué estoy preocupado en esta jornada que se va a iniciar dentro de pocas horas? En primer lugar, porque hace días atrás la ministra de Seguridad expresó en una declaración pública en referencia al paro que se va a iniciar mañana y la movilización, textualmente, respecto al paro activo del 24, dijo: hay que dar una pelea de vida o muerte. En primer lugar, no hay que dar ninguna pelea, presidente. Nadie busca una pelea. Habrá un sector, reitero, que se irá a expresar de mayor o menor volumen, va a manifestar su descontento, va a ejercitar su derecho a la protesta, a la libertad de expresión. Y habrá otro sector que pasivamente desde su casa podrá estar o no de acuerdo, pero no hay ninguna pelea.
y mucho menos una pelea de vida o muerte, presidente. En lo que a nosotros respecta, vamos a ir como en el 83 con la consigna de ir por la vida. Espero que la ministra no se pare en la otra vereda, que es la vereda de la muerte. Entre otras cosas porque tiene una responsabilidad fundamental. La responsabilidad fundamental que tienen es mantener el orden público, pero el orden público, presidente, no está hecho para unos en contra de otros. Nosotros hemos recibido información de un órgano del Estado, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que dice que mañana el protocolo antipiquetes de 7 a 16 horas se va a aplicar de la siguiente manera. Peaje Ruta 9, Ruta 97, Fuerza a Cargo, Gendarmería Nacional. Avenida General Paz y Avenida Libertador, Policía de la Ciudad. Avenida General Paz y Avenida Cabildo, Presidente Saavedra, Puente Saavedra, perdón. Avenida General Paz y Ruta 3, Policía de la Ciudad. Puente La Noria, Policía Federal. Puente Alsina, Policía de la Ciudad. Puente Pueyrredón Viejo, Policía Federal. Puente Pueyrredón, Policía Federal y Prefectura Nacional. Peaje de Oxud, Prefectura Nacional. Peaje Agüero, Autopista Richiere y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Peaje Ituzaingó, Gendarmería Nacional. ¿Estos retenes qué significan, presidente? ¿Hay intención de impedir que las columnas de trabajadores, de vecinos, de representantes de la cultura puedan ingresar a la capital federal para concretar el acto? Pareciera que sí, porque esto motivó una presentación de un habeas corpus preventivo que fue resuelto por el juez Kreplak de La Plata, que dice textualmente, no voy a leer los fundamentos, sino la parte resolutiva. Al Ministerio de Seguridad de la Nación que mantenga el lineamiento oportunamente informado por esta cartera ministerial y se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen que el próximo miércoles 24, o sea hoy, se filmen o se intercepten personas en la vía pública, particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes. Todo ello dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado, con el fin de identificarlas y o requisarlas sin orden judicial previa, como hicieron el 20 de diciembre. Y que se presenten algunas de las circunstancias previstas por el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal. ¿Esto por qué es, presidente? Porque efectivamente ya ocurrió. La ministra de Seguridad quiso aplicar incluso en territorio que excede a la ciudad de Buenos Aires el protocolo, invadiendo el territorio de la provincia de Buenos Aires. El día 20 requisando micros, ilegalmente deteniendo ciudadanos para identificarlos sin ningún tipo de razón. Y además la hemos escuchado en este recinto hace poco decir que va a aplicar con mucho rigor principios que ni siquiera todavía están sancionados en el Código Penal que viene en esta ley, que no es otra cosa que enmascarar una ley represiva. No hay reformas al Código Penal. Lo que hay es el intento de llevar adelante una ley represiva enmascarada en reformas al Código Penal que además son un desastre y un mamarracho, pero son además sumamente peligrosas. Entonces yo espero que mañana no ocurran cosas de este tipo, como por ejemplo que llegue una columna de trabajadores en un tren y la policía o la gendarmería o las fuerzas de seguridad, con el concepto de las armas impropias, los detengan porque vienen con palos llevando banderas. Esto no está abierto a la interpretación de la ministra. Y el Congreso tiene una responsabilidad de evitar mañana cualquier alteración al orden social y garantizar antes que nada, más que el transporte de las personas que vienen a transitar para trabajar, que también hay que respetar, garantizar un principio que está por encima de eso, que es el principio
del derecho a la protesta, del derecho a la reunión, que es el vehículo de otros derechos, que es el vehículo del derecho a la libertad de expresión. No vaya a ser que el fanatismo y el fundamentalismo nos pongan de cara mañana a una tragedia que nadie de nosotros quiere, salvo tal vez alguno que se excede de vez en cuando y dice que frente a estas cosas hay que meter cárcel o bala. Pero esas son excesos de fanáticos que están fuera del régimen democrático. Entonces yo creo que el Parlamento tiene que mañana a primera hora dirigirse a la ministra de Seguridad y advertirle y pedirle que tenga mucho cuidado con el uso de las fuerzas de seguridad, que tengan presente el clima social que vive la Argentina. Y esto no es una amenaza, al contrario, es una contribución a que haya paz social. Porque aquí se ha hecho una descripción de la crisis de la Argentina y en esa descripción de la crisis de la Argentina hay que inscribir la posibilidad de una crisis institucional. Yo no quiero entrar en una discusión histórica con el representante de la Libertad Avanza que habló ya hace muchas horas. Pero el problema de la Argentina no es el fracaso de la política. El problema de la Argentina es que tuvimos recurrentes dictaduras militares que precisamente arrasaron la política. Y cuando arrasaron la política, arrasaron el aparato productivo de la nación, arrasaron las industrias, provocaron industricidio, generaron bolsones de pobreza, generaron deudas externas que después los gobiernos democráticos de todo signo tuvieron que afrontar con las limitaciones que eso significaba. Ese es el fracaso que hay en la Argentina, el fracaso de los autoritarismos, el fracaso de los neoliberales que cuando se asustan se transforman en fascistas y aplican políticas de persecución. Es cierto lo que se dijo al principio de este debate, nunca el Parlamento argentino estuvo enfrentado a un desafío de este tipo, pero no porque no trabajáramos en enero. Trabajamos en enero. ¿Saben en qué enero trabajamos? En el enero de 2022. Enero, febrero. Trabajamos para salvar la democracia que habían puesto en riesgo los que hoy nos vuelven a hacer trabajar en enero. Cavallo y Sturzenegger. Ellos fueron los padres de la criatura de una de las peores crisis de la Argentina y hoy son los elogiados por el presidente de la Nación como los mejores ministros de Economía que tuvo el país. Los mismos que nos llevaron a trabajar enero y febrero en una tragedia de la Argentina, nos están llevando a trabajar otra vez en enero. Entonces lo que quiero decir, presidente, el Parlamento tiene que exhortar a la ministra a actuar con responsabilidad. Dentro de sus atribuciones, pero con responsabilidad. No puede llevar otra vez al presidente de la Nación, como hizo el 20 de diciembre, delante de las cámaras en la sede de la Policía Federal, a mirar cómo se reprime. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un muerto en esa represión? Se hubiera tenido que hacer directamente cargo el presidente de la Nación, ni cuida al presidente. Tiene una actitud, reitero, fundamentalista muy peligrosa, propia de los conversos. Entonces hay que dirigirse, el presidente de la Cámara tiene que dirigirse a la ministra de Seguridad aconsejándole que actúe dentro del marco de la ley como se lo reclaman los jueces de la Nación. Y esto que digo, no lo digo yo porque pertenezca a una fuerza política de oposición. Les voy a leer una frase de alguien con la que siempre tuve profundas diferencias políticas, pero que actuó con una gran capacidad anticipatoria y una premonición. El 8 de junio del año pasado, una connotada dirigente de lo que en aquel momento era la coalición opositora, la doctora Carrió, dijo, afirmando que el expresidente Mauricio Macri pretendía hacer una alianza política con quien finalmente ha resultado electo presidente de la Nación, para poner en marcha, comillas, un ajuste muy brutal por el que habrá que reprimir hasta matar si es necesario, agregando, por lo cual vamos a terminar en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad, y yendo más allá afirmó, el costo de que esto ocurra será un camino en reversa para la Argentina en materia de derechos humanos,
porque si hay represión indiscriminada para mantener el orden, vamos a terminar en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado. Termino, presidente. Yo le tengo mucho miedo a los libertarios que no creen en el Estado, salvo cuando el Estado reprime. ¿Sabe por qué, presidente? Porque creen que el Estado debe existir para una sola cosa, que es reprimir para garantizar la libertad de mercado. Y separan el concepto de libertad de democracia porque creen que la democracia es la fuente del populismo. Así que mañana estemos muy atentos todos los legisladores de todos los sectores políticos. Que no se nos altere la paz social, señor presidente, porque sería lo último que nos falta. Gracias. Muchas gracias, diputado Leopoldo Moró. Tiene la palabra la diputada Mónica Fein.